Hola chicos, muy buenas y bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar sobre la energía. He tratado de completar un poquito lo que viene en el libro, aparte de repasarlo, para que comprendáis muy bien la importancia no solamente de las fuentes de energía, que es lo que viene hablando el libro, sino también del hecho de la energía en sí. Así que lo primero que vamos a hacer es empezar a ver una definición de qué es la energía. Y si os fijáis aquí, nos dice que la energía es la capacidad de la materia para producir trabajo y producir cambios en forma de movimiento, luz y calor. No sé si lo comprendéis muy bien, pero la energía es algo que nos rodea constantemente, desde el sol, la luz del sol que tenemos, hasta los alimentos que ingerimos. Ya sabéis que lo vimos en el tema de la nutrición. Obtenemos energía en nuestro cuerpo para hacer, para pensar, para movernos, para cualquier cosa, pues la obtenemos de ahí. Una simple hoguera es una manifestación de energía. ¿Por qué? Porque se está produciendo un cambio. En este caso, ya lo estudiaréis cuando seáis un poquito más mayores, un cambio químico en el cual se quema un combustible que es la madera, ayudándose del oxígeno. ¿Y qué se produce en este caso? Pues luz, calor y unas sustancias de desecho o resultantes como unos residuos como pueden ser el humo o las cenizas, ¿verdad? Aquí he puesto una imagen de una arquera. Si os fijáis, la arquera lo que va a hacer es un cambio en la materia. ¿Por qué? Porque tensa una cuerda para transmitir un movimiento a la flecha. ¿De acuerdo? Por lo tanto, está utilizando energía. La energía de sus músculos que tensan la flecha y que luego va a lanzar. Y he puesto otro pequeño ejemplo, como puede ser este molino de viento que tenemos aquí. Lo he puesto así esta imagen que se ve cómo es por dentro. No sé si lo sabéis, pero los molinos de viento servían para moler trigo, ¿no? Entonces, fijaos, estas aspas, movidas por el viento, lo que hacían es, mediante este engranaje, mover aquí una piedra que machacaba el grano que el molinero iba poniendo y entonces por aquí podía llenar sacos con harina, ¿verdad? Pues se está transformando, en este caso, pues el movimiento, la fuerza del viento, en un movimiento mecánico que nos sirve pues para un trabajo, en este caso para moler harina, por ejemplo. Entonces la energía es algo que nos rodea constantemente y en todo momento. Bueno, vamos a continuar viendo más aspectos sobre la energía. En este tema, en este apartado, vamos a hablar mucho de energía eléctrica, porque actualmente es una de las más comunes, por si no decir la más común que tenemos y que lo utilizamos para cualquier cosa. Entonces, tenemos que reflexionar. ¿De dónde sale la energía eléctrica? Porque claro, nosotros enchufamos algo a la pared y nos parece que sale de ahí, pero la energía eléctrica no crece en la pared. He puesto aquí un pequeñito esquema para que entendáis de dónde viene. Hay una planta generadora, vamos para entendernos, una especie de fábrica, la energía eléctrica se fabrica, luego se transmite, seguro que habéis visto algunas veces estas torres de alta tensión grandes, que las podemos ver por la carretera, que van llevando pues, por todo el país la corriente eléctrica. Luego en las subestaciones eléctricas que suelen estar a las entradas de los pueblos y de las ciudades, se transforma a un voltaje que podamos utilizar en las casas y ya pues por los cables de la luz se va distribuyendo hasta que aquí pone mi casa, hasta que ya llega a mi pared, ahí sí. Pero el viaje, si os dais cuenta, empieza en una planta generadora y esto es muy importante para lo que vamos a ver después. La luz hay que generarla o fabricarla o producirla o obtenerla de alguna parte. Eso es muy importante. La energía eléctrica no crece en la pared. Bueno, este señor que tenemos aquí es Michael Faraday y como nos pone aquí es el descubridor del electromagnetismo. Gracias a él podemos generar electricidad y tener motores eléctricos. Muy importante el trabajo de Faraday. ¿De qué se vino a dar cuenta Faraday? Que ya dentro del año que viene o el otro hablaremos un poco más en profundidad de lo que hizo. Pero bueno, para que entendáis, él se dio cuenta que si hacía girar pues un metal que es un conductor
a través de un campo magnético, de unos imanes, se creaba una corriente eléctrica. Y esto es súper importante, porque con ese descubrimiento lo que inventó fue el generador, es decir, si yo muevo un imán o un cable, un imán y un cable, de tal forma que cree una corriente eléctrica, estoy produciendo energía, estoy transformando ese movimiento en una corriente eléctrica. Y a la inversa también inventó el motor, un motor eléctrico, que si le aplico una corriente, pues pongo en movimiento un campo electromagnético y se pone en funcionamiento un motor. Por lo tanto, fijaos qué dos descubrimientos tan sumamente importantes. Pensad que la energía eléctrica lleva usándose ciento y pocos años. Aunque ya hace más de 2000 años los griegos la conocían, no la utilizaban, no tenían ninguna aplicación práctica. Hasta que no va llegando el siglo XVIII, XIX, que se empieza a investigar un poco más, y sobre todo a partir de Faraday, no se le encuentran aplicaciones prácticas, ¿vale? O sea que es una cosa muy reciente. Así que quedaos con el nombre, Michael Faraday, que es un inventor poco, no sé, poco reconocido para la importancia que tienen sus descubrimientos. Continuamos. Y bueno, vamos a ver qué tiene de bueno la energía eléctrica. Primera cosa, que se transforma fácilmente. Vamos a ver qué quiere decir esto de que se transforma. Imaginar como antes ese enchufe que teníamos en casa, ¿no? En la pared. Yo enchufo un aparato y lo que está recibiendo mi aparato es electricidad pura y dura. Pero yo a partir de eso puedo obtener, puedo obtener eh, luz, energía, energía luminosa. Si pongo una bombilla, una lámpara, si pongo un calefactor, la transformo en calor. Si pongo un ventilador, lo que hago es transformarle en movimiento, pues para obtener en este caso fresquito, ¿no? O un poco de viento. Entonces es una energía que se transforma muy fácilmente, la energía eléctrica. Si yo tengo energía, por ejemplo, de carbón, no es tan fácil transformarla, ¿verdad? Lo puedo quemar y obtengo calor, luz muy poca, por ejemplo. Entonces la energía eléctrica nos permite obtener de ella lo que queramos. Si queremos luz, si queremos calor, si queremos imagen, ¿no? Como un televisor o lo que sea. Entonces eso la hace muy útil, porque no necesitamos distintas cosas que estén llegando a la casa. Con que llegue corriente eléctrica, ya los aparatos se encargan de que sea calor, que sea luz, que sea sonido, lo que haga falta. Pero la electricidad tiene una cosa mala, es difícil de guardar. Y he puesto aquí baterías o pilas, como tenemos aquí. Y voy a intentar explicarme para que me entendáis qué quiero decir con esto de que es difícil de guardar, porque todos estaréis pensando, bueno, pues si no es difícil porque hay un montón de pilas. Sí, existen las pilas y existen las baterías, pero les cabe poquísimo. He puesto aquí tres imágenes. Tenemos un móvil que está pidiendo electricidad, se ha quedado sin batería. Vosotros lo sabéis, por las tablets, por los móviles. Si uno se pone unas cuantas horas con el móvil a usarlo mucho, y más si está viendo películas o está jugando algo, enseguida la batería se agota. ¿Por qué no hacen baterías que duren un año y solamente hay que cargar el móvil una vez al año? Pues porque no se puede. ¿Es que lleva dentro mucha electricidad un móvil? No, lleva muy poquita. Pero es que es muy difícil de guardar. Muy difícil. Cuesta mucho trabajo y las baterías son caras. Aquí he puesto un coche eléctrico que se están poniendo muy de moda. A todo el mundo le encantan los coches eléctricos, es una idea muy buena. No contaminan en principio, ¿verdad? O contaminan menos. Es más barato. Pero ¿qué ocurre? Que no tienen casi autonomía. Es decir, circulan pocos kilómetros y se le gasta la batería y hay que enchufarlo. Cualquier coche de gasolina o diésel puede circular a lo mejor 3 veces más que un coche eléctrico sin necesidad de ir a la gasolinera. Entonces, la electricidad tiene ese problema, es difícil de guardar. En las casas hay que estar en las casas, en las plantas generadoras hay que estarla generando constantemente la misma que se necesita. No pueden las plantas generadoras generar un montón de energía y tenerla guardada para cuando haga falta, no se puede hacer. Lo podemos hacer solo mediante pilas,
Pues para aparatitos pequeños, para una linterna, para radios, baterías para un móvil, pero cosas muy pequeñitas. Enseguida se agota. Es el gran problema actualmente que tiene la electricidad. Hasta que no se invente pues un sistema que lo permita, que permita almacenar más cantidad de electricidad. Y por último, la energía eléctrica, cuando decimos energía eléctrica, muchas veces decimos, pues la energía eléctrica no contamina. Depende de que contamina o no. Os he dicho antes que la energía eléctrica había que fabricarla, ¿verdad? Entonces depende cómo yo la fabrique y cómo yo la genere. Y lo vais a entender muy bien con estos dos ejemplos, aunque luego vamos a volver a hablar de esto. Fijaos bien. Aquí lo que tengo es un aerogenerador, ¿verdad? De energía eólica, que esto lo que hace es transformar el movimiento del viento, mueve las aspas y genera electricidad. Ojo, gracias a Faraday, que su descubrimiento estaría aquí dentro. Aquí habría una bobina de cobre dentro de un imán y giraría esa bobina de cobre generando la electricidad, fabricándola. Por eso decía que Faraday era muy importante. Bueno, esto contamina, obviamente no, porque utiliza el viento para producir la electricidad y no produce ningún tipo de residuo. Esta energía eléctrica que se produce aquí no es contaminante. Sin embargo, aquí, esto que he puesto, no quiero que cuando veáis estas torres con esta forma penséis, esto es energía nuclear. No. Son torres de refrigeración, pero en este caso esto es una planta generadora de electricidad, de energía termoeléctrica, producida por carbón. Es decir, ¿aquí qué se hace? Se quema carbón para mover unas turbinas. Turbinas sería como lo que hay aquí dentro, que decía de Faraday en el aerogenerador, pero aquí se mueven por vapor de agua, se calienta agua con carbón hasta que está muy caliente, y con el movimiento que produce se mueve, gira y produce electricidad. Pero claro, cuando quemo carbón, ¿qué expulso? Pues claramente estoy expulsando humo por las chimeneas, ¿verdad? Estaría expulsando humo y estoy produciendo electricidad y estoy contaminando. De hecho, creo que en Europa ya no quedan plantas productoras de energía mediante carbón. Se prohibieron hace unos años porque son muy contaminantes. Así que cuando pensamos en energía eléctrica, pues sí, muchas veces es energía más limpia que otras, pero no quiere decir que no sea contaminante. Depende de qué, de cómo se haya producido. Vamos a continuar con más cositas sobre la energía eléctrica. Bueno, ahora, teniendo en cuenta lo que os he comentado, vamos a ver las diferencias que hay entre fuentes de energía no renovables y renovables, que es un poco lo que habla el libro. Yo lo voy a ver un poquito más en profundidad. Primero vamos a recordar lo que nos decía el libro. Nos decía, las fuentes no renovables de energía son aquellas que existen en una cantidad limitada y se gastan a medida que se consumen. Las fuentes no renovables son los combustibles fósiles y los combustibles nucleares. Vamos a ver. Cantidad limitada, no renovable, cantidad limitada. ¿Qué quiere decir? Que cuando se gaste en el planeta el que hay, ya no queda más. Es decir, por ejemplo, el ejemplo que siempre se pone, el petróleo. En el planeta tenemos una cantidad limitada de petróleo. Aquí, por ejemplo, tenemos un dibujo esquemático donde podemos ver una plataforma petrolífera extrayéndolo y cargándolo en un superpetrolero, que son estos barcos que están llenos de petróleo. Cuando esta plataforma termina de sacar el petróleo que hay aquí, ya no queda más petróleo, ni podemos fabricar petróleo de ninguna manera. El petróleo es un combustible fósil. ¿Y eso qué quiere decir? Que se formó hace millones de años. ¿Por qué? Pues porque mucho material orgánico, árboles, bosques que existían, para simplificarlo un poco, en la época de los dinosaurios, se quedaron enterrados bajo el mar, bajo capas, y entonces al descomponerse, pues sufrió una transformación química y formó el petróleo, que lo utilizamos muchísimo, sobre todo para los combustibles y los plásticos. Pero en el planeta hay la cantidad que hay. Cuando lo hayamos gastado todo el petróleo se ha acabado, no hay más.
ni se está produciendo más, porque no se puede. ¿De acuerdo? Por lo tanto, por eso decimos que es no renovable, porque no se puede renovar esta fuente de energía. Cuando la hayamos gastado toda, no quedará más. Creo que se entiende un poco lo que quiero decir. Aquí he puesto otra imagen de estos extractores de petróleo, un campo petrolero, donde están sacándolo no del mar, sino de la tierra, ¿vale? Pensad que es muy costoso obtener el petróleo. A veces tienen que llegar a perforar hasta casi 7 kilómetros de profundidad para poder extraerlo, ¿verdad? El gas natural, por cierto, también se saca de los yacimientos petrolíferos, está asociado y está cerca de donde está el petróleo. Combustibles fósiles. Aquí he puesto otra planta de carbón, ¿de acuerdo? Como la que os enseñaba anteriormente. Aquí dentro, en esta planta termoeléctrica, se está quemando carbón para producir energía. ¿Veis aquí las montañas de carbón? El carbón se saca de minas, porque no estamos hablando de carbón como queda carbón cuando yo quemo una madera, eso es carbón vegetal. Estamos hablando del mineral de carbón que se extrae de minas y que tiene mucho mayor poder calorífico. Entonces este carbón, cuando se gasta el que existe, pues ya no hay más. Por eso es no renovable. Pero además es que es muy contaminante, expulsa mucho dióxido de carbono y claro, no es muy beneficioso para el planeta. Así que bueno, os podéis quedar con estos ejemplos de energías no renovables. Bien, leo lo que decía aquí sobre los combustibles fósiles, que es lo que acabo de decir. Dice, son el carbón, el petróleo y el gas natural. El carbón y el gas natural se emplean directamente, se queman. El petróleo, en cambio, debe transformarse antes de su uso. De él se extraen combustibles como la gasolina y el gasóleo. Además, se obtienen otros productos como los plásticos. Se lleva a unos sitios que se llaman plantas petroquímicas. Si habéis estado en el Valle de Escombreras, en Cartagena, pues ahí se puede ver que hay cierta industria petroquímica ahí. Entonces, con el petróleo, añadiendo sustancias, transformándolo, pues se obtienen los combustibles, el gasoil, la gasolina y también los plásticos y muchas otras cosas. Bueno, vamos a ver lo que nos dice sobre los combustibles nucleares. Dice, son materiales que contienen uranio o plutonio. Estas sustancias proporcionan mucha más energía que los combustibles fósiles y se emplean para producir electricidad. Os voy a poner esto en grande y os lo explico, que aquí lo que tenemos es un esquema de cómo funciona una central nuclear. En el fondo, todas, gracias a Faraday, son básicamente lo mismo. Fijaos en esto. Turbina, pone aquí, tuberías de vapor. Una planta nuclear o una planta que queme gasoil o una planta que queme carbón siempre hacen lo mismo. Calientan agua, ¿para qué? Para mover turbinas. ¿Y eso qué hace? Genera electricidad. Todo lo demás, esto es para enfriar el agua en la torre de refrigeración y vamos, y para ir conduciendo los distintos flujos de agua. La clave de la energía nuclear es esto que aquí tiene un reactor nuclear que lo que hace es que por medio de ese material nuclear caliente el agua. Claro, pero esto es bastante o puede ser potencialmente peligroso. ¿Por qué? Pues porque el material nuclear es radioactivo. Si las personas estamos expuestos al material nuclear, nos ponemos enfermos, nos pueden salir bastantes enfermedades, tumores. Si la tierra o el agua que están cerca tocan el material nuclear, pues se produce un desastre, se puede producir una explosión y se llena todo de residuos nucleares. Por lo tanto, está metido en esto que pone aquí, edificio de contención, en una vasija muy protegido, forrado con plomo, porque el plomo no permite que se escape la radiación, y con muchas medidas de seguridad. Esa es la parte mala. ¿Cuál es la parte buena? Que se produce energía de forma barata y no produce dióxido de carbono. Simplemente el humillo que nos sale por aquí es vapor de agua.
no produce contaminación a la atmósfera. Pero claro, si esto se rompe, hay un problema serio para las personas que vivan cerca o incluso a miles de kilómetros. Entonces, la energía nuclear es una energía que está un poco discutida. Luego hablaremos un poquito más de eso, pero quedaos con la idea. Por la parte buena, energía bastante barata. Por la parte mala, puede ser peligrosa. Como os estaba comentando, de estas energías no renovables que decíamos, ¿qué ventajas tienen? Se pueden almacenar y transportar fácilmente. Así están disponibles en cualquier momento. Es decir, ¿os acordáis lo que os decía antes de la energía eléctrica, que yo no la puedo almacenar? Bueno, pero si yo tengo un montón de combustible, un montón de carbón y necesito electricidad, pongo a trabajar la central y la produzco. O si necesito para los coches, pues si me quedo sin energía en el coche, pues simplemente le echo más combustible y a seguir funcionando. La puedo tener almacenada, la puedo transportar, por ejemplo, el petróleo en barcos, también se lleva en tuberías, etcétera. Nos dice, los combustibles que se obtienen del petróleo son muy fáciles de utilizar, pues hay numerosos inventos pasados para ellos, como los coches y muchos otros vehículos. Es decir, claro, la mayor parte de los vehículos eh, pues, son de combustión, es decir, utilizan gasolina o gasoil. Además, que no lo he comentado, los motores son muy potentes. Suelen ser un coche de gasolina, perdón, un coche eléctrico no suele ser tan potente como un motor de gasolina o un motor diésel. Entonces, por esa parte, pues es una ventaja. Y en general son más baratas de obtener que las renovables. Esto es discutible, porque cada vez las renovables se van volviendo más baratas y más asequibles conforme se va investigando. Pero bueno, en principio estas serían las ventajas de las renovables, que se almacenan y transportan fácil, y así están disponibles, que son fáciles de usar, que ya hay muchos inventos preparados para este tipo de energías y que son más baratas de obtener que las renovables. Vamos a ver ahora los inconvenientes que tienen. ¿Qué inconvenientes tiene? Pues muchos. Ahora os enseñaré las fotografías que he puesto. Antes o después terminarán por agotarse. Esto con el tema del petróleo es muy importante. Al ritmo que estamos gastando el petróleo se gastará dentro de unos años. No se sabe muy bien cuánto porque cada vez encuentran la forma de obtenerlo de las profundidades del mar, de sitios más difíciles, pero si seguimos gastando al ritmo que vamos, se acabará. Son una fuente de contaminación. Los combustibles fósiles producen humo al quemarse que además puede contener sustancias tóxicas. Además, desprende dióxido de carbono que contribuye al calentamiento global del planeta. Y otro tipo de cosas que ahora os explicaré. Y los combustibles nucleares producen residuos muy tóxicos. Bien, os voy a enseñar un poco los inconvenientes, pero mediante estas fotografías que he puesto aquí. Estas imágenes que estáis viendo son tomadas aquí en España, de una marea negra que hubo. Marea negra es cuando se rompe uno de esos barcos superpetroleros que llevan petróleo y el petróleo se queda flotando en el mar y llega a la playa. Obviamente, todas las aves y los animales marinos se pringan y la mayoría se mueren. Los que no se mueren es porque van enseguida la gente voluntarios y los recogen. Es peligroso, contamina mucho. Esto que pasó en Galicia, toda la costa gallega, prácticamente toda la costa gallega se quedó manchada de petróleo. Por eso llevan así el traje. Este traje era blanco, está negro porque lo tienen que quitar con las manos porque está pegado en toda la costa. Esto pasó hace unos cuantos años. Entonces, pues claro, tiene cierto problema. Pero además, ¿qué ocurre con los combustibles fósiles? Que producen mucha contaminación. Es decir, aquí estáis viendo, por ejemplo, este atasco. Respirar ese aire no es que sea incómodo, es que produce problemas en la salud. Y además calienta el planeta. Mirad, esta imagen que veis es de Madrid, es una imagen real. Todo esto que se ve por aquí lo llaman la boina de Madrid. Y es la nube de contaminación que a veces se forma del humo de los coches, porque es de los coches, no tanto de las fábricas, porque las fábricas están más en el extrarradio, pero bueno, del humo de los coches que están ahí pues soltando esos gases. Imaginar lo poco sano que es estar todo el día respirando ese aire. ¿Vale? Son algunos de los problemas.
hay otros problemas también. Esto que estoy poniendo aquí, por ejemplo, es un problema que está sucediendo en todo el mundo en los océanos. A consecuencia del dióxido de carbono que hay en la atmósfera, va cayendo al agua de los mares y las hace ser más ácidas, un poquito más ácidas. Eleva el pH del agua. A lo mejor nosotros si nos estamos bañando ni lo notamos, pero sobre todo los corales sí lo están notando y se están muriendo. Y los científicos están avisando que este paso, dentro de unos cuantos años, y no demasiado, no existirán corales, porque el mar será demasiado ácido. Y eso la culpa la tienen las emisiones de CO2, entre otras cosas, además del calentamiento global que hace que el nivel del agua suba. Eso en cuanto a los combustibles fósiles. Y esto que os estoy enseñando ahora, esta noria, ¿vale? Es una ciudad que hay en Ucrania, que se llama Pripyat, donde había una central nuclear que explotó hace muchos años. Yo me acuerdo que era bien pequeño, pero me acuerdo perfectamente. Esta ciudad que vivían 50.000 personas, hoy día está así, está abandonada. El parque de atracciones que tenía, ya ves cómo está, se está llenando todo de árboles. La gente se tuvo que ir corriendo de allí. Y aquí no se puede ir, ni se puede vivir, ni se puede cultivar nada, ni te puedes comer nada que crezca aquí. Aunque no lo parezca, todo está contaminado por radiación. Por lo tanto, nos puede enfermar. Entonces la energía nuclear veíamos que era barata, que no contamina, no produce dióxido de carbono, pero claro, si se produce un accidente, las consecuencias son terribles. Entonces, estos son algunos de los problemas que tienen estas energías no renovables. Vamos a ver ahora las energías que sí son renovables, a ver qué nos ofrecen. Bien, nos dice aquí, las fuentes renovables de energía. Las fuentes renovables son aquellas que no se gastan, porque se producen constantemente. Las más importantes son el sol, el viento, las corrientes de agua y los restos vegetales como la leña. Antes estas fuentes se empleaban directamente, por ejemplo, se usaba la leña para cocinar y calentar los hogares, y el viento para mover los barcos. Hoy en día estas fuentes se usan sobre todo para producir energía eléctrica en las centrales. Bien, muchas de ellas las conoceréis, otras no tanto. Aquí al principio he puesto pues los aerogeneradores, ¿verdad? Como decía antes, gracias al invento de Faraday, nos permiten generar electricidad gratis, porque el viento no nos cobra por soplar, y limpia, porque no produce ningún tipo de residuo. Debajo, pues tenemos también estas placas solares, ¿verdad? Las placas solares, ya sabéis, nos sirven para coger la energía del sol y obtener energía eléctrica. En este caso, no hay un generador como el otro tipo de energía. Esto tiene otro tipo de tecnología, no es como una energía eólica, como un aerogenerador. Pero bueno, obtenemos energía del sol. ¿Qué más tenemos? Pues he puesto uno que no comentaba el libro, pero que a mí me parece muy interesante. Porque también muchas veces podemos utilizar el propio calor de la Tierra para producir energía. Mirad, esto es una planta de energía geotérmica. Geotérmica significa calor de la Tierra. Aquí, digamos, esto se suele utilizar en zonas volcánicas o en zonas que tienen bastante actividad volcánica. Por ejemplo, en Islandia se utiliza mucho. Tenemos el magma dentro de la Tierra. ¿Qué hacemos con él? Pues se calienta agua, como veis, viene por aquí, mueve una turbina, y aquí ¿qué es lo que tenemos? Pues un generador eléctrico, el invento de Faraday. Lo transforma, el movimiento del generador, el movimiento del vapor de agua de las turbinas, lo que hace es generar electricidad, mandarla para las casas, y la torre, que es muy vistosa, simplemente es para refrigerar. Fijaos, entra agua, aquí sube roja porque está caliente, aquí va azul porque ya va fría, se termina de refrigerar. Lo que nos sale por aquí arriba no es contaminación, es vapor de agua, no pasa nada, vapor de agua. Por lo tanto, esto es que la Tierra nos da energía, nos da calor gratis, energía gratis.
Pero claro, esto solamente se puede utilizar en los lugares donde se dan las condiciones, en zonas volcánicas, ¿de acuerdo? ¿Y qué más he puesto aquí? Pues lo último, he puesto lo que aquí habla, lo que nos dice restos vegetales, restos vegetales. Eso se conoce como biomasa y bueno, se está utilizando últimamente bastante. Y este sería, digamos, el ciclo de la biomasa. ¿En qué consiste eso? Pues consiste en quemar restos de la agricultura, de un bosque, ¿verdad? Digamos, de un bosque que obtengo madera, la transforman en biomasa, la trituran hasta hacer las partes muy pequeñitas y entonces esto se quema en una planta que se hace lo mismo, se calienta agua con ese fuego para que mueva unas turbinas y genere electricidad. Claro, cuando yo hago esto contamino, ¿verdad? Suelto CO2, pero como para hacerlo, digamos, siguen plantando árboles, compensa una cosa con la otra. Por lo tanto, contamina. Sí contamina, pero contamina menos, porque como para producir esta energía, el árbol ha estado creciendo mucho tiempo, ha limpiado más dióxido de carbono del que yo voy a producir cuando lo quemo. No sé si comprendí lo que quiero decir. Pero bueno, esto también se está utilizando en muchos sitios, en muchos pueblos, se están empezando a hacer plantas de biomasa, donde los agricultores o van llevando restos de podas, restos de árboles y cosas así, los hacen los trituran y los queman y bueno, es renovable porque no se acaba. Eso es lo básico de este tipo de energías. Ni el viento se acaba, ni la luz del sol se acaba, ni el calor de la tierra se acaba, y los árboles, pues yo puedo ir cortando, plantando, y no se acaban. No es como los que nos pasaba con el petróleo y todo eso. ¿De acuerdo? Bueno, espero que lo hayáis entendido. Vamos a ver ahora lo que nos dice la siguiente pantalla. Ya lo he ido comentando, pero como veis aquí, igual que viene en el libro, las fuentes de energía renovable no se agotan, se producen continuamente, son mucho menos contaminantes que los combustibles fósiles. Inconvenientes, no siempre están disponibles. El sol, por ejemplo, solo está disponible durante el día y el viento no siempre sopla. Eso os lo voy a enseñar ahora en una cosa que os va a gustar. Y son difíciles de emplear directamente. Lo habitual es transformarlas en energía eléctrica, que claro, como decía antes, es difícil de almacenar. Es difícil de almacenar. Si yo pudiera, no sé, llega una tormenta con mucho viento, almacenar esa fuerza del viento, pero no, la transformo en energía eléctrica, pero la energía eléctrica que yo no gasto se pierde. Yo genero la que necesito. Y os voy a explicar eso con la siguiente pantalla y ya terminamos. A ver si sois capaces de entender lo que os voy a poner ahora, que es un poquito más complicado, pero está muy chulo. Muy bien, chicos. Esto que tengo aquí ahora mismo abierto es una página web. ¿Y qué nos está representando esta página web? Pues es la demanda de energía eléctrica y la producción de energía eléctrica que tenemos ahora mismo en España a tiempo real. Fijaos, si os dais cuenta, aquí tengo una línea amarilla. Significa que es la real. La prevista es la verde y la programada, estas franjas rojas. ¿Vale? Ahora mismo, que es cuando estoy grabando esto, 16:40 estamos aquí. Como veis, hemos tenido un pico, pues sobre las 2 de la tarde, un pico de producción de energía y ahora está bajando. Si os dais cuenta, ¿cuándo está más bajo? 2, de entre las 12, las 6 de la mañana, que estamos casi todos durmiendo, las fábricas, muchas de ellas no están trabajando, hay mucha menos producción de energía. Es decir, durante todo el día no necesitamos la misma energía. Ahora estamos todavía en un momento que se utiliza bastante. Luego por la noche esto bajará. O sea, esto ha bajado ya, que es la noche anterior, y aquí conforme sigamos seguirá bajando. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que tenemos que estar produciendo a nivel nacional la misma cantidad de energía que tenemos que gastar.
no más porque sería desperdiciarla, y menos, entonces habría apagones, saltaría la corriente eléctrica, que es lo que ocurre algunas veces en verano, por ejemplo, que todo el mundo empieza a enchufar los aire acondicionados, de repente se necesita la red más energía de la que se está produciendo y no lo puede soportar el tendido eléctrico. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es esto importante? Porque es que no se puede almacenar. Hay plantas, esto que dice programada es la energía que tienen previstas plantas para estar produciendo. ¿De acuerdo? Si de repente por cualquier circunstancia subiera mucho la demanda, tendrían que poner a más potencia algunas de las plantas eléctricas. Pero claro, ¿qué plantas eléctricas? Porque tú el viento no lo puedes poner a más potencia aunque quiera y el sol tampoco. Tienes que poner solamente las que están quemando, en este caso, pues por ejemplo, diésel. No sé si entendéis un poco lo que quiero decir. Yo aquí con esta página, si quisiera, podría irme a ver cualquier otro día qué energía estaba, qué cantidad de energía se estaba produciendo. Bueno, quiero que os fijéis en otra cosa, mirad. Aquí en esta parte nos dice estructura de la generación. Y aquí es donde vamos a ver ahora mismo la energía que se está gastando en todo el país, ¿de dónde viene? Fijaos. Esta franja verde, a la que le estoy pulsando, no sé si lo veis, aquí, es eólica, es decir, con aerogeneradores. El 30%, toda esta franja. Y esta de color azul, ¿a qué corresponde? A la hidráulica, es decir, pantanos que dejan caer el agua y mueve turbinas. Solamente el 10,36. Fijaos, la solar fotovoltaica, ahora mismo el 17% de toda la energía que estamos gastando es solar fotovoltaica. ¿Y qué es el resto? Pues fijaos, nuclear el 17%, térmica renovable, que sería biomasa que os decía antes, solamente un 2%, ciclo combinado y cogeneración y residuos, bueno, este ciclo combinado es también de otro tipo. Esos porcentajes, si os fijáis, lo que más se está haciendo es eólica. A ver, vale. Esto vi una forma de ponerlo. Bueno, quiero que os fijéis en una cosa. Voy a mover ahora la barrita. Estoy moviendo la franja de hora para que veáis, por ejemplo. Quedaos con esto en naranja. Este naranja es la solar, hemos dicho. ¿Verdad? ¿Lo veis? Solar fotovoltaica. ¿Qué pasa, por ejemplo, pues a las 10 de la noche? ¿Qué hay? O mejor dicho, aquí. ¿Qué pasó a las 4 de la mañana? ¿Dónde está la energía solar fotovoltaica? No hay. ¿Por qué? Pues porque no hay sol. Si os dais cuenta, conforme va avanzando el día, cuando amanece, ya empieza a generarse. Tenemos ahí más y ya después va bajando. Si os dais cuenta, también hay momentos en los que las hidroeléctricas, pues las que utilizan el agua, crecen, bajan, y la nuclear también va subiendo y va bajando según las necesidades que hay. Así que si os dais cuenta, pues para poder surtirnos de electricidad en todo el país, tienen que ir combinando unas con otras. ¿Qué es lo que se pretende y que se busca? Pues que cada vez más las renovables, como esta verde, como la azul, pues sean más que las que son combustibles fósiles, porque no son contaminantes, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, espero que lo hayáis entendido un poquito mejor esto y que os salga muy bien la tarea que tenéis que hacer. Venga, hasta luego.